Ahí está. Ahora sí. Bien, les decía, ahí tenían ustedes algunas preguntitas que eran preguntas teóricas que después estaban respondidas en pequeños incisos, en las cuales justamente nos introduce en el tema de por qué tener que ver es justamente una función cinética que es una función física, ¿no? Ustedes recuerden que, por lo que vimos la clase pasada, las moléculas de los gases se mueven caóticamente. Ya cuando uno dice que se mueven caóticamente, quiere decir que están siendo desplazadas dentro del recipiente que tiene el gas a distintas velocidades. ¿Sí? El movimiento habla de que si se mueven es que se desplazan de un lado al otro. Ese movimiento hace de que al desplazarse tengan una determinada velocidad, ¿sí? Esa velocidad va a depender fundamentalmente de la cantidad de moléculas que haya en el recipiente, del volumen del recipiente y la presión a la que esté, y también de la temperatura. Es decir, los parámetros que ya vimos en la clase pasada son los parámetros fundamentales, porque uno tiene que pensar de que las moléculas dentro del recipiente se están moviendo. Cuando se mueven, van a pasar dos cosas. Primero, al moverse, puede pasar que, por una cuestión probabilística, choquen entre sí. Esos choques que ocurren entre las moléculas, y eso vayan notándolo, son choques elásticos. ¿Qué quiere decir que sea un choque elástico? Que las moléculas cuando chocan se separan, no permanecen juntas. En física, cuando uno ve cantidad de movimiento, ¿sí? La cantidad de movimiento se conserva en un choque. Dependiendo del choque, el choque puede ser elástico, lo que dije recién, o inelástico, es decir, cuando las moléculas chocan, pero permanecen juntas. Por ejemplo, si yo tengo un carrito, ¿sí? De un supermercado, vengo con otro y lo inserto atrás, primero cuando pasa que uno pone los carros en el lugar donde quedan, y el chico viene, engancha un carro con otro y siguen juntos, bueno, esos choques son inelásticos. ¿Por qué? Porque el que estaba detenido, ¿sí? Ahora cuando el otro se lo golpea o se inserta dentro de él, ahora se van a mover juntos. Al moverse juntos, la masa aumenta, porque es la masa del conjunto, y la velocidad, obviamente, del primero disminuye. Ahora la velocidad va a ser del conjunto. En cambio acá, cuando las moléculas chocan, van a cambiar sus velocidades dependiendo del ángulo, etc. Hay muchas variables que no vamos a ver, pues son físicas, pero que tienen que ver con el tipo de choque. Ahora, estos choques, estas colisiones que son inelásticas, van a depender, obviamente, son elásticas, van a depender de la velocidad. Y la velocidad en promedio, quiere decir en promedio, si yo tomo a cada molécula, puede ser que tenga una velocidad particularmente distinta de otra, en otro lado del recipiente. Pero si yo tomo todas y calculo la velocidad de cada uno y hago el promedio de las velocidades, la velocidad promedio me va a hablar de una energía cinética promedio. Y esa energía cinética promedio es la temperatura. Es el reflejo de la temperatura. ¿Está? Ya vamos a ver termodinámica y vamos a ver que temperatura y calor no son la misma cosa. Ahora, dentro de esto, esas moléculas que chocan entre sí y que adquieren velocidades, tienen energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es una de las magnitudes físicas que complementan lo que se llama la energía mecánica. La energía mecánica está dada por la energía potencial, que es la energía cuando hay un cambio de altura en el objeto, cuando yo lo levanto, y la energía cinética, que es la de movimiento, justamente. Y es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es la energía cinética. Un medio de la masa por su velocidad elevada al cuadrado. Y en promedio, como todas se van a mover y van a tener una determinada velocidad en promedio, que es el reflejo de la temperatura, esto va a manifestar lo que es la energía que tienen las moléculas. De ahí la teoría cinética de los gases, que como los gases, ¿sí? Siempre están las moléculas en movimiento, va a ser que ese movimiento continuo y los choques continuos manifiesten el fenómeno que uno denomina presión. De ahí que los dos parámetros que generalmente llamaron a los físicos de los siglos XVII y XVIII en relación al comportamiento de los gases fueron justamente la presión y la temperatura a la cual estaba el gas.
Por esto, tenemos que entender que las moléculas, al moverse, están manifestando este fenómeno que uno puede denominar, ¿sí?, conjuntamente, fenómeno de presión. Ahora, esa presión va a depender, obviamente, también, como lo vimos en la clase pasada, del volumen. Si yo, por ejemplo, reduzco el volumen, la presión tiene que aumentar. ¿Qué pasa cuando reduzco el volumen? ¿Por qué la presión aumenta? Y porque el recinto ahora es más chico y las moléculas se van a empezar a mover más rápido porque van a colisionar mucho más rápido entre sí y contra las paredes del recipiente. ¿De acuerdo? Por eso, al disminuir el volumen, aumenta la presión. Si yo ahora aumento el volumen, como hay más espacio, las moléculas se van a mover más rápido, van a haber menos colisiones efectivas y obviamente la presión tiene que disminuir. ¿Está claro esto? ¿Se entendió hasta acá? Ahora, los gases, cuando están en una mezcla, por ejemplo, miren la filmina que sigue. Supongamos que tenemos esto. Fíjense qué es la presión atmosférica. Y esto tiene mucho que ver con un fenómeno cotidiano. Si uno toma la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Es decir, que si uno tomara la fuerza de, por ejemplo, un carrito que lo estoy empujando, la fuerza que hago para empujarlo y que se mueva va a depender de la masa que tenga y de, al empujarlo, la velocidad que desarrolle desde el reposo hasta que termine, es decir, el incremento de velocidad, que se llama aceleración, en un determinado tiempo. ¿Y qué es la presión atmosférica? ¿Qué tiene que ver con esto la presión atmosférica? Cuando uno piensa en la atmósfera es un conjunto de gases que está por encima nuestro. Que dependiendo de el lugar donde yo tome la presión atmosférica, vamos a ver que esa columna de gases, a medida que asciendo, cada vez, obviamente, ¿sí?, va a tener, ¿sí?, a medida que me voy moviendo hacia arriba, va a tener una menor cantidad de gases. Son como estratos, ¿sí?, en donde a medida que me muevo, la cantidad de gases, obviamente, en su masa es menor. Por eso, si yo, por ejemplo, me voy a una cima de una montaña, ¿sí?, 3.500 metros de altura, pregunta, ¿la concentración de oxígeno es menor o mayor? ¿Qué les parece? Si yo me voy, por ejemplo, al Everest, 3.000 y pico de metros de altura, ¿voy a tener más o menos oxígeno? Menos, muy bien, ¿sí? Menos, ¿por qué? Porque la columna que tengo, ¿sí?, tiene una menor presión. Por eso cuando uno va a un lugar en donde la altura es mayor, el agua hierve a menor temperatura, porque tiene menor presión para vencer. Es decir, a medida que me voy, ¿sí?, alejando del nivel del mar, la presión es menor, porque la columna de gases que tengo es menor, ¿sí? Hay una menor presión porque hay una menor fuerza por la misma cantidad de área. Por eso presión es fuerza sobre área, ¿sí? Y ahí, fíjense que tenemos, si uno tomara un corte de la atmósfera de 1 metro cuadrado, tenemos una masa de 10 a la 4 kilogramos. Por eso uno puede tomar la fuerza gravitacional generalmente como 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la fuerza en la cual esta atracción entre la Tierra y lo que está por encima hace el fenómeno de gravitación, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre la presión atmosférica es una columna de gases que tenemos por encima nuestro. Y esa columna de gases hace de que sentamos nosotros el fenómeno de presión. Por eso un día de mucha humedad, como hay más cantidad de vapor por encima mío, siento que hay mayor presión. ¿Vieron que uno dice, me siento pesado? Porque hay de alguna manera más humedad en el aire, y esto es porque justamente aumenta la presión de líquido que tengo, de vapor, de agua que tengo por encima mío. Bien. Último temita para tener en cuenta para el parcial. Ley de presiones parciales, ley de Dalton. Fíjense, Dalton fue un científico que le aportó muchísimo a la química, ya lo vimos varias veces, ¿sí?
¿Qué es lo que dice la ley de Dalton? En términos sencillos, si yo tengo, por ejemplo, como les dije hoy, oxígeno y nitrógeno en el aire, la presión que van a ejercer esos gases es independiente de cada uno, es decir, que cada gas se va a comportar como si estuviera solo, independientemente de que esté el otro. Las moléculas se van a mover independientemente de que haya otro gas, ¿sí? Ahora, lo que dice Dalton es que la presión parcial, es decir, si yo tengo el conjunto de gases, en el conjunto hacen una presión total. Y la presión parcial de, de cada gas, ¿sí?, va a ser el reflejo de las moléculas de ese gas en el seno del volumen de ese gas. Y la presión parcial del otro gas va a ser exactamente lo mismo. Con el cual, si yo sumo las presiones parciales de cada uno, tendría la presión total. ¿De acuerdo? Es decir, cada gas, al comportarse como si estuviera solo, va a ejercer una presión individual. La suma de esas presiones individuales me da la presión total. Miren una cosa, si yo tomara, por ejemplo, los gases que tengo en sangre tenemos oxígeno y dióxido de carbono. La presión parcial de cada gas ejerce una presión total en el sistema circulatorio. También lo van a ejercer las proteínas, etc. Y cuando llegan los gases a intercambiarse en los alvéolos pulmonares, la presión de oxígeno que llega al alvéolo es mayor que la presión de oxígeno que está en el interior del alvéolo. Por eso el oxígeno difunde hacia adentro, hacia poder oxigenar la sangre dentro de los pulmones. En cambio, la presión de dióxido de carbono es mayor adentro que la que hay afuera, por eso tiende a salir. Fíjense que esto, por ejemplo, no pasa con el monóxido de carbono, que es un gas que se da por la combustión incompleta de los hidrocarburos en las intoxicaciones. Con lo cual, ese gas, como tiene una presión mucho mayor afuera que adentro, tiende a entrar siempre y no puede salir, porque no hay nada que lo saque. ¿Estamos? Por eso nos intoxicamos con monóxido. Bien, ahora, ¿a qué es igual entonces la presión parcial? La presión parcial es igual a la fracción molar del conjunto de los gases por la presión total. Por ende, ¿qué es la fracción molar? La fracción molar es el número de moles del gas que yo quiera calcular de alguna manera esa fracción sobre el número de moles totales. Ejemplo, si tengo oxígeno y tengo nitrógeno en el aire, la fracción molar del oxígeno va a ser igual a el número de moles del oxígeno dividido el número de moles totales. ¿Qué es el número de moles totales? El número de moles del oxígeno más el número de moles del nitrógeno. A su vez, la fracción molar del nitrógeno va a ser igual a el número de moles del nitrógeno dividido el número de moles del oxígeno más el número de moles del nitrógeno. Por ende, si sumo las fracciones molares, el resultado siempre tiene que ser 1, porque al ser fracciones, primero, son adimensionales, no tienen unidades, y la suma de las fracciones molares me tiene que dar igual a 1. Por ende, la presión parcial es el reflejo de cuántos moles haya de dicho gas en relación a los otros gases que hay en el volumen total de ese recipiente, que va a ejercer una presión total. Acá tenemos un problema. Fíjense, ahí está. Como la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, esto es la ecuación general de estado que vimos en la clase pasada, si yo lo sumo miembro a miembro, como la suma de las presiones me va a depender del número de moles, de la suma del número de moles, la presión total es igual al problema. Por ejemplo, si tengo oxígeno a una presión de 159 milímetros de mercurio y tengo nitrógeno a una presión de 593 milímetros de mercurio, la presión total del sistema es la suma de las presiones parciales. Fíjense que cada gas, uno está representado el oxígeno en azul, el nitrógeno en naranja,
Y en el recipiente ahora, como ustedes pueden ver, hay dos moléculas, ¿sí? Hay dos tipos de moléculas, perdón. La del oxígeno y la del nitrógeno. La presión total, fíjense que ahora es la suma de las presiones parciales. Ejemplo. Una mezcla de 4 gramos de metano y 6 gramos de etano ocupa un volumen de 21,75 litros. Calcule la temperatura de la mezcla si la presión total del recipiente es decir 0,5 atmósferas y la presión parcial de cada gas. Bien, ¿cómo hacemos un problema así? Recuerden que siempre en este tipo de problemas lo primero que tienen que hacer es estimar los datos que les da el problema. Entonces, me dan 4 gramos de metano y 6 gramos de etano, ¿sí? Si ustedes recuerden, lo voy a poner acá en el chat, que ustedes tenían que la presión por el volumen era igual al número de moles por R por T. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? Esta es la fórmula que tenemos para calcular esto. Primero me pide la temperatura, pero para calcular la temperatura de la mezcla, debo de calcular primero el número de moles de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, primero voy a calcular el número de moles de el metano. Acá no puedo escribir con subíndices. ¿Cómo hacemos para calcular el número de moles? Divido la masa que me dan, dividido la masa molar. Si calculo 12 más 4 son 16 gramos. ¿Lo ven ahí? La G la puse la mayúscula es minúscula. Entonces, 4 dividido 16. Eso me da un cuarto o 0,25. O sea que el número de moles del metano, ¿me van siguiendo? Es igual a 0,25 gramos. Perdón, ¿el 16 de dónde salió? ¿No es la Es, suma de 4 más 6? no, es carbono, hidrógeno 4, fíjate. ¿Lo ves? Espera. Una Son mezcla 4 de gramos. 4 gramos de metano, es carbono, Sí, hidrógeno 4. Sumo los sí. 12 del carbono más los 4 del hidrógeno. Ah, perdón, sí, ahora ¿Está sí. claro? Entonces me da Sí, sí, 16, ¿sí? bien. Calculé el número de moles de uno, ahora tengo que calcular el número de moles del otro. Para calcular el número de moles, después vamos a ver esto de nomenclatura de hidrocarburos cuando termine la materia. Por ahora estoy dándole los nombres yo. Después van a saber nombrarlos porque vamos a ver parte de un cachito de orgánica. Ahí tengo, Entonces, sí, el 6 otro gramos, sería 6 dividido 40. 6 dividido, y tengo que hacer la cuenta, son 12 por 2, 24. ¿Está? 30, Ojo, ok. 12 más 2, 24, más 6, 30. Dividido 30 gramos mol. Gramos, vamos a poner bien las unidades. Ese sería el cálculo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? 6 gramos dividido 30 gramos mol. El resultado va a ser en moles. Entonces, yo lo puse mal, no eran gramos, eran moles. El 0,25 son moles, no son gramos. 6 dividido 30. Y eso me da un sexto que es 0,2. ¿De acuerdo? O sea que el número de moles del etano, ¿sí?, es igual a 0,2. Y si ahora sumo 0,2 más 0,25, los moles de los dos, me da 0,45 moles. Esos son los moles totales que tengo. Ahora sí puedo calcular la temperatura, porque la temperatura que va a ser igual, si la despejo de la fórmula, a el producto de la presión por el volumen dividido R por el número de moles, ¿de acuerdo? R, déjame pensar, P por B, R, N pasa dividiendo y R pasa dividiendo, ¿está? ¿Sí? Es decir, la temperatura que va a ser igual. La presión me la dan, sí, 0,5 atmósferas, ya me la dan. Eso tengo que tener cuidado, siempre recuerden las unidades. Por el volumen, 21,75 litros, también está. Por 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, ¿no? Las unidades de R, ¿se acuerdan de la clase pasada? Bien. Y a esto tengo que dividirlo, multiplicarlo, perdón, por 0,45, ¿de acuerdo? Ese era el cálculo que tendría que hacer. Entonces, hago el producto de la presión por
el volumen. 0,5 por 21,75. Y esto lo tengo que dividir por 0,082 por 0,45. Es decir, que serían 294,71 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Si lo quiero pasar a grados centígrados, tendré que restarle 273. Es decir, que la temperatura serían 21,71 grados centígrados. Y eso debe estar acá en el problema seguramente. ¿Ven? Calculé el número de moles de los dos. El número de moles del metano y el número de moles del etano. Como tengo los dos moles ahora, directamente calculo los moles totales, los reemplazo en la fórmula y me da 295, acá hice sin decimales, 295 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Si después quiero pasarlo a grados centígrados, tendré que restarle 273. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Ahora me pide las presiones parciales. Tengo dos formas de calcular las presiones parciales. Una forma es hacer todo el cálculo, ¿sí? Es decir, calcular la presión. La presión va a ser igual al número de moles por R por T sobre el volumen de cada uno con su número de moles, ¿sí? O calcular la fracción molar, es más fácil. Entonces, ¿cómo calculo la fracción molar? Bueno, la fracción molar, que se escribe con una X, una X como si fuera un cursiva, ya lo van a ver después en los problemas, va a ser del metano. ¿A qué va a ser igual? A el número de moles del metano, 0,25 moles, dividido el número de moles totales, que eran 0,25 mol, ¿sí? Más 0,2 mol. ¿De acuerdo? Fíjense una cosa, cuando hago abajo la suma de moles, el resultado me da moles, y arriba también está en moles, se cancelan, por eso que es un valor adimensional, no tiene unidades, es una fracción, es una relación entre moles, con lo cual si hago 0,25 dividido 0,45, sería 0,55, 0,56 aproximadamente. O sea, la fracción molar del metano es igual a 0,56. Fíjense que la fracción molar va de 0 a 1. 0 cuando no hay nada, 1 cuando hay todo. Y de ahí tiene los tonos intermedios, va a depender de cada uno. ¿Hace falta hacer la fracción molar del otro, hacer el mismo cálculo? No. A 1, si quiero calcular la fracción molar del etano, directamente lo que hago es 1 menos 0,56. Es decir, que esto me va a dar 0,44, ¿no? Si hago 1 menos 0,56 es 0,44. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo ahora la presión parcial? Y la presión parcial siempre se escribe con una P minúscula, del metano va a ser igual a la fracción molar, 0,56, fíjese que no pongo unidades, por la presión total, que la presión total ya me la dan en el problema, no tengo que hacer nada, 0,5 atmósferas. ¿De acuerdo? Es decir, que no utilizo datos que, justamente no usar la temperatura, que es un dato que ya calculé, y si lo calculé mal, me va a dar error. Entonces, 0,56 por 0,5, esto me da 0,28, ¿y en qué unidades? Atmósferas. Si quiero calcular la presión parcial del etano en la mezcla, directamente lo que hago es a la presión total, por la ley de Dalton, ¿no? 0,5 atmósferas, le resto esta presión que acabo de calcular recién, 0,28 atmósferas. ¿De acuerdo? Porque respeto la ley de Dalton. 0,5 menos 0,28 me daría una presión de 0,22. La presión parcial del carbono 2, hidrógeno 6. ¿Sí? Tiene que ser igual a 0,22 atmósferas. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Repito algo? Igual eso seguramente tiene que estar en el PowerPoint, ¿no? Está acá.
0,278, depende de los cálculos que haga, ¿no? Y 0,22, lo mismo. Depende de los decimales que utilicen en las cifras. ¿Sí? Profe, Sí, si querés usar la fórmula de P por D igual NRT, sí, usás el número de moles del gas que te pide y en el volumen usás exactamente. el volumen total. Sí, sí, siempre. Es que no hay otro volumen. Ahí te dan un volumen solo. Lo que pasa es que si vos usás Perfecto. una fórmula en este problema, vos recién hiciste un cálculo de temperatura, está claro. Te tiene que dar lo mismo, ¿se entiende? No va a Sí, cambiar el sí, sí. resultado. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo porque usás los mismos números. Lo que haces acá es dividir el número de moles y calculás cada uno por separado. Después, la suma de los dos te tendría que dar 0,5 atmósferas. ¿Se entiende esto? Perfecto, Siempre perfecto. corrobórenlo por las dudas, porque a veces, qué sé yo, hicieron un pasaje mal, se equivocaron a la temperatura. Eso siempre, cuando hacen los problemas, fíjense de cancelar las unidades, porque al cancelar las unidades, la unidad que me tiene que quedar la unidad en la que yo estoy buscando el problema. Si, por ejemplo, busco presión, al cancelar, la única unidad que tiene que quedar es atmósferas. Si busco el número de moles, la única que tiene que dar es el mol. ¿tá? Entonces, siempre que ustedes hagan problemas, cuando hacen el despeje, como acá no hay sumas ni restas, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y viceversa, cuando ustedes cancelan unidades, al cancelarla, obviamente les va a quedar ¿sí? Una unidad que es la referencia a la unidad que están buscando ustedes. ¿Se entendió esto? Por eso tienen que usar R, y tienen que forzar a la conversión de unidades de presión, volumen y temperatura a R, ¿sí? Porque R está en litro, está en atmósfera y está en grado Kelvin. ¿Se entiende eso? Ven que si yo sumo los dos me da 105 atmósferas. Esa es la corroboración de resultado. Siempre corroboren estas cosas porque es lo que les da a ustedes la particularidad de que el problema está bien hecho. Bien. Semana que viene no hay clase teórica, pero en el espacio de la teoría, que ya está puesto ahí el mismo horario, vamos a tener revisión de temas. Es decir, que junto con las clases prácticas que tienen, en la teoría vamos a revisar temas. Recuerden que la otra semana ya está dispuesto el parcial, ¿está claro? Va a haber un problema tipo de cada uno. Lo que tienen que hacer es, por ahí yo para la clase que viene les hago un pequeño ensayo de cómo va a ser alguno de los ejercicios, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienen? Nosotros dispusimos 1 hora aproximadamente, ¿sí? Así que la semana que viene es la misma hora de la teoría. Lo mío va a ser la misma hora. Después tienen la práctica además, ¿no? Por favor. Pero en la hora de la teoría vamos a hacer un ensayo que les voy a mostrar en la plataforma, ¿sí? Cómo entrar y cómo hacer. Y el parcial, ahí yo ya creo que puse los horarios, después ahí les pongo un aviso. Ejercicios 8 van a tener para resolver. Seguramente uno de fórmula mínima, uno de composición porcentual, uno de estequiometría, uno de gases, y después hay una tabla para completar de estructura atómica, como tuvieron en la guía, ¿se acuerdan? Donde tenían, por ejemplo, que poner la configuración electrónica y el Z, etcétera, dependiendo de cómo es el elemento. Estoy pensando que más porque lo hice yo. Bueno, después les digo bien, pero más o menos es uno de cada uno. Algunos de enlace, donde tienen un compuesto, van a tener que, de ese compuesto, decir si el enlace es covalente o es iónico, a través de la estructura de cada uno, si es metal y no metal es iónico, si son no metales es covalente, esto recuérdenlo siempre. Y calcular la diferencia de electronegatividad, o sea, tienen que tener tabla periódica a mano y calculadora para hacer el parcial, ¿sí? Y esto es como si lo hicieran una carpeta abierta, o sea, esta posibilidad, piensen que ustedes van a estar en el aula y lo van a poder resolver. Va a depender de ustedes, obviamente, sí, nomenclatura, me preguntaron, sí, seguramente en el compuesto van a tener que nombrarlo, ¿sí? Puede ser con cualquiera de los tres, o a veces les podemos sugerir que pongan, por el tipo de compuesto, que pongan la tradicional y pongan la sistemática. Eso es, fíjense que esto, no les vamos a pedir la stock, que es la más complicada. Pero por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, para nombrarlos son mucho más fáciles que llamarlo óxido nítrico, óxido carbónico. ¿Sí? ¿Está? Bueno.
Semana que Las viene. dos comisiones, perdón, ¿las dos comisiones vamos a rendir el mismo día o vamos a rendir según cómo No, ahí está puesto, yo no me acuerdo, porque eso me lo pidió Enrique para rendir. Creo que rinden la 1 y 3 juntas, no me acuerdo ahora. Después les pongo un aviso bien ahí, el día y la hora en la que rinden, ¿sí? Pero está puesto lunes y martes para rendir. O sea, el lunes y martes de la otra semana, no de la que viene, de la otra, ¿está? O sea, creo que es 8 y 9 Profe, sí, 8 y 9 de junio, sí. no sé si ya lo dijiste, pero la modalidad va a ser multiple choice. No. Lo que van a tener que hacer, van a tener el problema, lo van a tener que resolver en el momento y colocar el resultado en un recuadro que les va a aparecer. Perfecto. ¿Sí? Hola. ¿Qué pasó? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, no sé qué pasó. Se cortó momentáneamente y volvió de golpe. Bueno, si no hay nada más, la semana que viene ya nos vemos en este horario con una revisión y seguramente voy a traer por lo menos 2 o 3 problemas para que puedan ver cómo trabajar en plataforma. ¿Sí? Una última consulta, ¿el Sí, horario del decime. parcial va a ser por la mañana? Eh, Porque yo a la tarde trabajo, o sea, yo no, hago. seguramente va a ser a la mañana. Sí. Bien, Creo que perfecto. está puesto a las 11 o a las 12, una cosa así. Sí, en ese horario, el mediodía. Cerca del mediodía. ¿Sí? Lo más probable es a las 11, en el mismo horario de la teoría. Pero recuerden que es lunes y martes. ¿Sí? Ahí dividimos por las comisiones de la práctica, por eso me lo pidió Enrique. ¿Está? Bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana y estudien. Hagan los problemas de la guía y consulten la semana que viene en la práctica, es muy importante.